Bueno, vamos entrando ahora en nuestra última unidad de esta asignatura de Economía y Negocios, ¿ah? Y en particular esta unidad es muy importante porque se relaciona con un aspecto vinculado al concepto de empresa, ¿ah? Y su comportamiento en el concepto también de la globalización. Veamos algunos temas. Recordemos algunas de las ideas que nosotros hemos trabajado anteriormente. Primero, nosotros estuvimos trabajando con el concepto de qué significa un mercado, ¿cierto? ¿Qué es un mercado? Incluso en cápsulas anteriores trabajamos también con la oferta y la demanda, con los ingresos, los movimientos, desplazamientos de la demanda, oferta, etcétera. O sea, quiere decir que de cierta manera ya podemos realizar un análisis un poquito más global de lo que significa entonces esta relación de la empresa con el mundo de la globalización. Hay que recordar que existen muchas formas de globalización, ¿eh? No solamente alguna que se encuentra vinculada con el aspecto de la economía, sino que la globalización está relacionada con aspectos culturales, con aspectos del lenguaje, con aspectos relacionados con elementos, ¿cierto?, del entorno, de costumbres, tradiciones, etcétera, que te llevan a definir diferentes tipos de espacios de globalización, ¿eh? En nuestro caso particular, y al ser esta una economía, al ser esta una asignatura de economía y negocios, nosotros vemos la globalización desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico y por ende el impacto que tiene la empresa en este tipo de globalización. Empecemos con nuestro primer tema, que se encuentra vinculado entonces exclusivamente con la empresa. Luego, en cápsulas siguientes, veremos la globalización y el proceso de internacionalización. Y también en una siguiente cápsula también elementos relacionados con la exportación de mercadería, de mercancías por parte de estas empresas. Veamos entonces primero ratificar lo que dice en esta lámina, que la empresa, por sobre todo, es uno de los agentes más importantes de la economía, ¿ah? Siempre nosotros vinculamos la importancia que tiene efectivamente la familia para poder generar en su decisión de ahorro o en su decisión de consumo los recursos suficientes para que este flujo circular de renta tenga efectivamente un movimiento. En este aspecto, la empresa es un elemento también muy relacionado con la oferta y también muy importante dentro de la economía, porque su trabajo consiste en satisfacer estos deseos y estas necesidades que existen en el contexto de la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Vamos viendo entonces de forma exclusiva el concepto de lo que significa una empresa. ¿Qué es una empresa? Una empresa es una organización, ¿ah? Ahora, tú bien sabes, si has estudiado algunas asignaturas relacionadas con el aspecto administrativo, tú sabes que la organización es un grupo, ¿cierto?, de dos o más personas que tienen, de cierta manera, un objetivo en común. Pero desde el punto de vista particular yo le agrego a la empresa una forma de organización, pero a la vez le coloco un apellido de un objetivo relacionado con el aspecto de la generación de utilidades, ¿ah? Porque tú bien sabes que existen también organizaciones como ONG que su vínculo no está relacionado con generar dinero, o tal vez otro tipo de organizaciones, e incluso cuando nosotros nos juntamos con algunos compañeros para realizar un trabajo, una tarea, es una forma de organización, nos distribuimos el trabajo y con un objetivo en común. Pero la diferencia que yo le entrego al concepto de la empresa es que está relacionado el objetivo con el aspecto financiero, o sea, maximizar sus beneficios y minimizar entonces el costo, ¿ya? De tal manera que para que vayámonos adentrando entonces en esta idea relacionada con la empresa y con el desarrollo comercial que tiene esta empresa. La empresa tiene una gran cantidad de definiciones. En particular es una entidad en una forma de un sistema que interactúa con su entorno a causa, de cierta manera, como mencionamos y apreciamos en la lámina, con una idea inicial que ha sido obviamente previamente planificada y que permite entonces la satisfacción de estas necesidades demandadas por algunos de los consumidores. Desde el punto de vista técnico, como bien he dicho, existen muchas definiciones. Es una organización que coordina factores productivos, recuerda que lo vimos, la tierra, el capital y el trabajo, con el fin de entregar bienes y o servicios, ¿ah? En el punto 2, la empresa instaura un precio por los bienes y o servicios que entrega a la sociedad, pero recuerda que nosotros, en la teoría de la oferta y la demanda, apreciamos que estos precios surgen dentro del sistema en el cual nosotros nos encontramos por el mercado, de tal manera que son estas fuerzas del mercado que había mencionado en alguna instancia Adam Smith, las que generan entonces la posibilidad de definir un precio, de tal manera que tanto el oferente
como nosotros los demandantes, somos precio aceptantes. ¿Qué quiere decir eso? Que aceptamos el precio que existe dentro del mercado. No tenemos la posibilidad o la capacidad de intervenir en ese precio. Ese es un aspecto muy importante de ir entendiendo y que no es tan fácil de adentrar dentro de estos conceptos de la economía. 3. La diferencia entre ingresos y gastos es la utilidad. ¿Ya? Eso lo tenemos claro. Independiente que luego empiecen a surtir impuestos o otro tipo de elementos que surgen por la interacción del Estado. ¿Ah? Pero en estricto rigor, el beneficio que tiene una empresa que se traduce en su utilidad, al final es una simple resta que está relacionada con los ingresos que yo percibo como empresa, producto de mis ventas, y los gastos, que son los costos y gastos que yo realizo en el transcurso de mi actividad económica. El punto 4 dice que la empresa tiene una función social, que se centra en el bien común, pero no confundir, ¿eh? No confundamos con el concepto de la responsabilidad social. La responsabilidad social es cuando una empresa asume que tiene que generar efectivamente tal vez algún beneficio a su entorno para traducir ese aspecto en el concepto de responsabilidad social. No confundir con aquello, porque la empresa por el solo hecho de existir, independiente que genere o no, por ejemplo, alguna entrega de recursos a una institución, a una ONG, ya la empresa por solo existir tiene una funcionalidad social ya que está dentro de un sistema. Y 5. No solo la empresa se debe esforzar en elevar sus utilidades, sino que también debe esforzar en reducir sus costos. Recuerda que nosotros hablamos de la minimización de costos y también en incrementar su productividad. Este concepto de el incremento de la productividad lo van a ver en asignaturas más adelante, que se encuentran relacionadas entonces con elementos de la función de producción, que son aspectos que se ven en asignaturas de microeconomía y que también se refuerzan luego en asignaturas relacionadas con la macroeconomía. ¿Ah? Un concepto muy interesante el aspecto de la productividad en una empresa. Si nosotros seguimos adelante, nosotros ya podemos ver que el mercado entonces es el producto de dos grandes fuerzas invisibles de la economía. Ya lo dijimos, ¿cierto? De la teoría de la oferta y la demanda, ¿ya? Que son, y te recuerdo, siempre lo hago, intencionalidades de ofrecer un producto e intencionalidades de demandar un producto. Así que hay una clara diferencia entre esos aspectos. Hay una diferencia entre la intención de demandar, ofrecer, versus el concepto de comprar un producto. Hay una diferencia que es sutil, pero que marca claramente todo un análisis que puede generar elementos que puedes llegar a distintas conclusiones dependiendo cómo veas ese concepto. De tal manera que formulemos el siguiente esquema que ya podemos ver en esta lámina. Aquí en esta lámina se permite apreciar cómo la empresa influye e interactúa en muchos procesos que existen en la sociedad. Primero, la materia prima. La empresa existe, ¿eh? Y requiere efectivamente materia prima para su funcionamiento. En el mercado laboral también se habla de mercado, ¿eh? Porque en algún momento, y son materias que nosotros vamos a ver más adelante en asignaturas de macroeconomía, uno podría instaurar la idea de que nosotros solamente ofrecemos nuestros servicios dentro de un mercado laboral, que lo hemos escuchado. O sea, cuando yo salgo a entregar mi trabajo, yo ingreso al mercado laboral con las habilidades y competencias que yo poseo. Pero el mercado laboral tiene elementos que son fundamentales, ¿cierto? La demanda por trabajo y la oferta por trabajo interactúan de la misma manera que un mercado en libre competencia. Es decir, generan remuneraciones, salarios de mercados que van a ser muy interesantes cuando nosotros en asignaturas futuras podamos analizar entonces en esos contenidos. ¿Ah? El Estado también recauda y genera también la posibilidad de que la empresa le entrega servicios y también recauda impuestos que están vinculados con las tasas que cobra el Estado por la existencia entonces de una empresa en el determinado territorio que administra. Y también el mercado de capitales, ¿ah? Que está relacionado con el capital y también con los intereses y rentas, que es un mercado financiero y que provee efectivamente la posibilidad de generar, por ejemplo, préstamos que se traducen en capital para que la empresa pueda funcionar y pueda, por ejemplo, generar, por ejemplo, otras sucursales. Esto se traduce entonces en la entrega de bienes y servicios a las familias. Las familias entonces reciben de toda esta cadena productiva que nosotros hemos visto en esta lámina, los bienes y servicios que consumen. De tal manera que todo lo que tú tienes, me imagino ahora en tu escritorio, los aspectos que tienes ahora, por ejemplo, tu celular, que es muy común, tu móvil, tu teléfono,
alguna guitarra, algún texto, provienen de de esta interacción que existe en el flujo de actores que se encuentran vinculados en nuestra economía. Así que un aspecto muy interesante. Estas empresas y esta forma de clasificación la puedes profundizar en esta lámina, yo te lo coloco aquí, en la Sociedad de Chile, que te invito a que visites el link que yo te dejo aquí abajito de la lámina y que te la voy a dejar también en la descripción de este video. Pero claramente existen tipos de empresas según actividades que realizan, que puede ser su actividad económica, su actividad jurídica u otras formas, de tal manera que las empresas se dividen de acuerdo a estos aspectos. Nosotros tratamos entonces la realidad en Chile, ¿ya? Para que si existe alguna otra persona que está escuchando y que no le parece conocido este aspecto, hay que profundizar en estos temas para ver la realidad que existe en otros países de acuerdo a la Constitución. Son bastante similares las constituciones de empresas en los distintos países, pero sin embargo dejo esa aseveración. Entonces, si dividimos entonces nuestra actividad económica, nosotros podemos tener empresas que interactúan en el sector primario, o sea, quiere decir que son empresas que trabajan exclusivamente con la extracción de materia prima. En el sector secundario, que está relacionado con empresas que transforman esta materia prima, y con el sector terciario, que son las empresas que trabajan con los bienes finales, esos bienes que tú compras en un supermercado, en un mall, en una tienda comercial, interactúan entonces en este sector terciario. Desde el punto de vista de su formación jurídica, nosotros podemos distribuir nuestras empresas en dos grandes aspectos, en empresas individuales y en sociedades. Hoy en día también existe una normativa que es las famosas EIRL, que es una forma de empresa individual, ¿ah? Que es empresa individual de responsabilidad limitada, y eso tiene el motivo de proteger básicamente el patrimonio que tiene un grupo familiar, o sea, este individuo, perdón, que hace su empresa con respecto a posibles pérdidas que puede tener en algún momento en una empresa, de tal manera que es una forma de protección. Antiguamente, el que no existiesen estas sociedades individuales y sociedades colectivas provocaba efectivamente que el empresario corriera un riesgo enorme, porque al momento, por ejemplo, de ocupar su capital para realizar una empresa y perder ese capital, perdía no solamente la empresa, sino que en ocasiones la casa, el auto y todo lo que vinculaba efectivamente con su propia existencia. De tal manera que la forma jurídica ahora te permite generar entonces la posibilidad de proteger también tu patrimonio personal, el patrimonio que está vinculado también a tu familia. Entonces, como veníamos diciendo, esa forma jurídica puede ser individual con estas empresas individual de responsabilidad limitada, las famosas EIRL, y también puede ser a través de sociedades, vinculadas con sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades colectivas y sociedades en comanditas que, como bien te recuerdo, te invito a que le des una vuelta en este link que yo te voy a dejar en la descripción del video para darle una vuelta a ese tipo de formas de sociedades. Otra de las formas que existen de los tipos de empresas se encuentran relacionadas entonces con el tamaño, con el volumen de venta que tiene una empresa, con el ámbito de actuación, con la titularidad de su capital. O sea, no te quedes que solamente podemos clasificar a la empresa solamente entre el concepto individual y sociedades, sino que también existen distintas formas de clasificación dependiendo del análisis que nosotros vayamos realizando en el transcurso de nuestro desempeño profesional. Entonces, claramente, vamos teniendo alguna idea de esto y cerrando entonces básicamente este contenido. Primero, las empresas son un factor importante, sin lugar a dudas. Es cosa de que tú mires a tu alrededor y que me digas qué cosas no has comprado en una empresa. Son muy pocas, de tal manera que la importancia es fundamental. Te propongo entonces que elijas alguna empresa que conozcas e indiques entonces qué tipo de organización jurídica posee, en sus tres formas, ¿ya? Que te las mencioné recientemente. Puede ser cualquier empresa que tú quieras. Y ya en nuestra siguiente unidad nosotros vamos a ver el concepto de la globalización como tal para entender un poquito mejor en qué me afecta a mí como empresa. Recordando de que en realidad siempre aquí la pregunta es, y bueno, ¿y cuándo yo voy a generar o voy a internacionalizar mis servicios? ¿Voy a trabajar solamente en un lugar? ¿Por qué estas empresas de retail en alguna ocasión llegan y se instalan, por ejemplo, en lugares como Perú, como Bolivia, como Brasil, como Argentina? ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? Lo vamos a ver entonces en las siguientes cápsulas de esta unidad. Para profundizar te dejo básicamente algunos links que te sirven entonces para entender un poquito más contextos, ¿cierto?
como el Mochón, que son principios de economía, pero yo entraría con algunos otros textos como el Palacios, que son y que se relaciona con estrategias de la creación empresarial, que me permite clarificar mucho más algunos elementos. Así que te dejo esa inquietud, te recomiendo ese texto. ¿Ya? Acabamos de ver la primera parte entonces del material de clases de esta unidad y te invito a que revises y que estés atento porque voy a seguir publicando la segunda y la tercera parte para dar por finalizada esta asignatura de economía y negocios. ¿Ah? Un abrazo.